Gago Seba, estoy en la bancaria, en el gremio de la bancaria. Bueno, no tiene señal en el lugar en el que estábamos. Estoy hablando yo solo porque, nada, finalmente me deshice de Alberto y me he quedado con el programa. Sí, eso no va a pasar, Ricardito, porque vos sabés que yo soy eterno, ¿me entendés? Pero, entonces eso no va a pasar. Igual que vos. Sí, mi hijo. Me acuerdo como, bueno, de algunas cosas que decía de Karolaski. No, Karolaski. Que cualquiera soñaba, bueno, con parecerse, no voy a decir la persona, sí, en el partido, a un dirigente. Bueno, y ahora los periodistas sí, están igual. Y perdóname, Seba, pero te falta mucho. Sí. Pero por la edad, Seba, no porque no tengas condiciones, No, la experiencia no, tiene todas las condiciones, pero él tiene que... No, bueno, es una cuestión de tiempo también, pero él se va a transformar en un ícono del periodismo porque es un tipo estudioso. Miren lo que estoy diciendo, un ícono del periodismo. Es decir, un tipo estudioso y además es un tipo que... Pero para esto tenés que hacer muchas cosas, tenés que estar todo el día presente. Yo... indudablemente mi paso por los canales de Buenos Aires son los que de alguna manera me permiten hoy tener esta agenda que tenemos hoy y tener los amigos como los que tengo hoy, como Ricardito, que indudablemente ayudan y mucho para poder hacer esto, porque si no, no se entiende. Recién hablaba con Qué bueno, Alberto querido. Recién hablaba con Recalde y él me dice que habían estado en un acto donde vos también estabas. Sí, señor. Y entonces digo, qué bueno, hablemos con Ricardito, dije yo, ¿sí? Sí, señor. Vine a la bancaria a una reunión con Sergio Palazzo, preocupado por, bueno, el proyecto que no sé si se tratará hoy en comisión de reforma de la organización de los trabajadores, un proyecto que no es bueno, sí, desde mi punto de vista para los que trabajan es malo porque le quita capacidad de negociación a los trabajadores. Deberían preocuparse algunos por la capacidad de presión y de bloqueo que tienen las grandísimas corporaciones económicas en la Argentina, ¿no? Por las instituciones que reúnen a estas corporaciones. Pero de eso no se ocupan demasiado. En realidad, la derecha y quienes están hoy, aunque contrariando sus propias identidades, sus identidades históricas, también asumiendo posiciones de derecha. Pero después fuimos a solidarizarnos con los trabajadores del Ministerio de Justicia, estaba ATE, porque bueno, están también provocando despidos y que ponen en riesgo la estabilidad laboral, están tomando decisiones que ponen en riesgo la estabilidad laboral. Creo que finalmente van a despedir, colocando en una situación muy difícil, en un momento como este, en el que no es tan fácil encontrar trabajo en otra parte, ¿no? A miles, creo, de trabajadores. Bueno, espero que puedan reflexionar antes de tomar una decisión de concretarla tan insensible y tan injusta. Es el odio a lo público lo que los lleva a tomar esta decisión. Lo mismo que la privatización de aerolíneas, ¿no? Lo que yo creo, Ricardito, es que nosotros no dimensionamos cabalmente lo que... Es decir, suponíamos que podían llegar a hacer algunas cosas de este tipo, pero nunca con semejante nivel de profundidad, ¿no? Sí. Digo, y sin embargo está pasando. Por lo tanto, me parece que de la única manera que se frena esto, más allá de que hay caminos institucionales para hacerlo, es con la concurrencia de todos, con la unidad de todos, es decir, hacer lo que hiciste vos, es decir, pasa esto, voy, y seguramente me voy a encontrar con otros que a lo mejor no están alineados conmigo, pero de cualquier manera luchan por lo mismo, y creo que hoy todos luchamos por lo mismo, ¿no? Sí, exactamente, mira, tenemos algo enfrente que nunca había existido, porque solemos comparar a la Libertad Avanza con las decisiones económicas que se tomaron durante el proceso de reorganización nacional. Pero yo creo que estos van más a fondo todavía, porque en aquellos momentos no estaban todavía dadas las condiciones subjetivas, la sociedad no hubiera aceptado políticas como las que se están aplicando hoy. Solemos compararlo también con la década del 90, por favor, no se parece tanto a la década del 90, es mucho más neoliberal,
la filosofía que inspira la acción de gobierno. Solemos compararlo con Macri también se quedaba corto Macri, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que esto no tiene precedente. Y me parece que la responsabilidad de los partidos políticos es tratar de generar conciencia, discutir por la opinión pública, tratar de, expresar bien qué significa este gobierno, qué podemos esperar de este gobierno, pero también qué podemos esperar de la oposición, de las distintas oposiciones. Claro. Porque la verdad que yo veo que hay una cantidad de partidos de la oposición que están más cerca del PRO más cerca de la Libertad Avanza que de otras fuerzas de la oposición, ¿no? No tengo ninguna duda que esto de la única manera que se resuelve, Ricardo, es si logramos encontrar, aunque sea 4 o 5 puntos de encuentro. Alguna vez esto lo hemos hablado, porque sí, no situaciones tan graves, pero también hemos vivido algunas dificultades y nosotros pensamos, o lo hablábamos en su momento, encontrar 4 o 5 puntos que de alguna manera sean comunes, que más allá de las diferencias estén presentes siempre. Es decir, no sé, puede ser cualquiera, pero podríamos nombrar mucho que tenga que ver con los despidos, que tenga que ver con la pobreza, que tenga que ver con la inflación, no sé, los que sean, ¿sí? Y batallar por eso, porque él va por todos. Él va por todos nosotros, pero va también por todos ustedes, ¿sí? Claro, y si ustedes, que son nuestros dirigentes, no entienden cuál es el rol que tienen que cumplir, nos van a dejar a todos. No es tu responsabilidad, pero si ustedes no hacen algo, es decir, nos van a dejar a todos de alguna manera colgados de la palmera, ¿sí? Sí, señor. Pero para que esto sea eficaz, para que esto pueda tener buenos resultados y logre acompañamiento mayoritario, tenemos que hacer una tarea de caracterización del oficialismo que aclare bien, claro, a la mayoría qué es lo que representa. En primer lugar, este es un gobierno con una fuerte deriva autoritaria, antirrepublicana y con escasos valores o aprecio por los valores de la democracia. En segundo lugar, es el gobierno más unitario, y lo van a sufrir los habitantes de las provincias, que existen desde 1983. Sí. Nadie ha sacrificado tanto las autonomías provinciales como lo está haciendo este gobierno y lo va a seguir haciendo. En tercer lugar, creo que es el gobierno más oligárquico, más plutocrático que hemos conocido desde 1983 a la fecha. Esto quiere decir que va a delegar el funcionamiento de la economía, del que tanto dependen las condiciones de vida de la gente, en el mercado. Y todos sabemos que el mercado por sí solo no puede resolver problemas como o desafíos como el que nos plantea la justicia social, la construcción de sociedades más justas. En tercer lugar, es un gobierno con alineamientos automáticos en el orden internacional que no son los más beneficiosos. Ningún alineamiento automático bueno para el país. Uno tiene que manejarse con ideas y con valores en el orden internacional, pero también con intereses. Y la verdad es que este gobierno parece, que cree que lo mejor que puede hacer es alinearse automáticamente en un contexto internacional que nosotros podríamos aprovechar mucho mejor debido a la competencia que existe por la hegemonía a nivel mundial. Bueno, yo creo que tenemos que tratar de aclarar todo esto, y si logramos aclarar todo esto, tal vez podamos lograr hacer acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, electorales y programáticos, o por lo menos programáticos, aunque no vayamos juntos, sí comprometernos a frenar al gobierno en temas que son centrales, porque van a venir por todo lo público, van a destruir lo público, fobia a lo público, fobia al Estado, y la verdad que no hay en el mundo ningún país que pueda demostrar que con estas recetas se construyen sociedades más justas. Ahora, si nos gustan las sociedades injustas, bueno, muy bien, votemos esto y ya sabemos lo que nos va a pasar. Ricardo, ahí lo que preocupa también un poco es a una acción de tal magnitud y con tal intensidad, ¿no? Porque llevamos 10 meses y en 10 meses hemos recibido cachetadas muy grandes. Parece que está costando que haya una reacción a la medida, ¿no? de semejante maltrato. Sí, mira, yo creo que en el fondo es difícil lograr resultados si nosotros no somos capaces de
de mostrarle a la sociedad cabalmente que este no es el camino. Si la sociedad se ilusiona con las recetas que está aplicando este gobierno, porque la macroeconomía se ordena, como si el ordenamiento de la macroeconomía significara que la economía, la microeconomía, el empleo, la inversión, el trabajo, los salarios fueran a mejorar. Si nosotros no logramos persuadir a la sociedad que todavía se puede ilusionar con esta receta, va a ser muy difícil obtener acompañamientos mayoritarios. Sí. Vayamos como vayamos a la selección. Y esa es la tarea que creo que debemos darnos. Porque no se la van a dar otros sectores, no les corresponde, esto lo tiene que hacer la política. Recién hablábamos con Recalde justamente de la falta de construcción que hay, de un diálogo con todos estos sectores que han sido puestos al margen de un montón de derechos y demás. O sea, da la impresión también de que la política se ha quedado hablando sola, o le está hablando a un sector minoritario, o la política le habla a la política, ¿no? En estas discusiones que hay de internas partidarias y demás. Sí. Y hay un sector muy grande que está en informalidad, que siente que la política no le está hablando a ellos, digamos, los pibes que reparten comida con bicicletas, y a los monotributistas, bueno, a todo el sector de informalidad que crece cada vez más. Yo no sé si no le está hablando a eso. Por lo menos algunos sectores sí. Le estamos hablando de lo que le puede ocurrir con esta receta. Quien no habla es el gobierno, que no quiere... El gobierno no habla de ninguna de esas cosas. Y algunos sectores de la sociedad, que no son solamente partidarios, y que se ilusionan con las recetas de Milei porque tienen también, como el gobierno, una gran insensibilidad social y no les importa, para utilizar una palabra que le gusta a Milei, un carajo lo que pueda pasar a los sectores del trabajo, a la clase media, a los jubilados. Bueno, tratan de influir en los votantes, haciéndole creer o procurando que piensen que este es el camino, que estamos en un momento difícil, que todavía no se ven las consecuencias favorables de estas políticas, pero que ya se van a ver. En la medida en que nosotros no podamos ganar esta discusión, en la medida en que perdamos esta discusión acerca de qué nos espera con este gobierno, bueno, va a ser muy difícil que podamos detenerlo. Yo creo que hay que detenerlo en el Congreso. Hoy el Congreso tiene el neoliberalismo, la derecha, las concepciones plutocráticas, las concepciones oligárquicas tienen mayoría. Nosotros tenemos que lograr que a partir del 2025 esto se modifique. Si no logramos meter más diputados es porque la sociedad no nos acompañó, ¿no? No, por supuesto, pero estoy de acuerdo que ese debería ser el desafío, porque hay un camino institucionalizado que es el que de alguna manera deberíamos. ¿Sí? Exactamente. Escúchame, nos costó mucho tiempo recuperar la democracia. Todos nos comprometimos en eso. Hace 40 años ya, más de 40 años. Muchos sacrificios en serio. Nos costó recuperar la democracia y la república. Ricardo, como para que la pongamos en riesgo con este señor, claro, que bueno, no tiene, como dije, ninguna convicción. Pero permitime la repregunta, Ricardo, respecto a lo que yo señalaba de que la política no está no está teniendo un diálogo con estos sectores. Digo, me refiero cuando me refiero a diálogo, me refiero también a un acercamiento que luego produzca resultados palpables, ¿no? O sea, si el sector de la informalidad crece cada día más y tenemos una reforma laboral que habilita además el negreo, y que ahora en vez de 3 meses el periodo de prueba sea de 1 año, y un montón de situaciones, digamos, que justamente hacen crecer este sector, a eso me refiero con que no les estamos llegando, digamos, no le estamos dando resultados. No estamos convenciendo en todo caso. Claro. Eso es cierto, pero te voy a decir, a mí me hace acordar esto a lo que pasaba en 1999, ¿no? La convertibilidad había tenido buenos resultados, pero se enamoraron de la convertibilidad, claro, y la prolongaron más de lo que había que prolongarla. En 1999, cuando había elecciones presidenciales, bueno, había 2 candidatos. Uno que decía que era de la Rúa, que decía que había que continuar con la convertibilidad a pesar de las diferencias que existían en el partido. Hombre como Raúl Alfonsín le decía que había que salir. Hombre como Terraño le decía que había que salir, y el otro candidato, que era Eduardo Duhalde, decía que iba a salir. ¿Quién ganó? Ganó el que decía que no había que salir, pese al esfuerzo que desde la política se hacía por persuadir a la sociedad
en el sentido de que si no se salía a tiempo, iba a terminar saliendo el mercado generando situaciones muy difíciles, muy cruentas en el país. Bueno, si no te acompaña la sociedad, por más que vos te pongas a trabajar, procurando aportar tu visión acerca de lo que puede ocurrir, es muy difícil. No, sí, es real, es real. Si vos no lográs seducir a la gente con algo, no solamente que no te escucha, sino que por consiguiente no te cree, por lo tanto no te sigue, por lo tanto no te vota y las cosas siguen igual o peor. Sí, es así. Pero además no estás solo, porque de frente tienen una gran capacidad de persuasión también, ¿eh? Claro. Pero mucha, y seguramente mucha más que las que tienen los partidos políticos, y mucha más que lo que tienen los partidos políticos progresistas o que se preocupan por rescatar la autonomía de la política frente a la economía. Para los partidos neoliberales, para los que creen que lo mejor que le puede pasar a la economía de un país es que los gobiernos no se metan, para eso está muy bien, ¿eh? Para eso no hay dificultad, eso tienen apoyo de distintos sectores poderosos para tratar de formatear la opinión pública. Ricardito, te mando un abrazo. Te mando un abrazo grande, Albertito y Seba, un abrazo muy grande. Gracias. Ricardo. Chao. Abrazo grande. Adiós. Yo coincido con Ricardito en muchas cosas. ¿sí? Es decir, hace una crítica. Pero tenemos que ser conscientes de que no lo estamos haciendo. Hoy no estamos haciendo nada de eso. Claro, un poco la preocupación. Es decir, nosotros queremos cambiar un status quo sin hacer nada para cambiarlo. Que por otra parte se afianza cada vez más, porque en la medida que vos no hacés, llamalo a Luis Lucero Mati, ¿sí? Yo por línea. ¿sí? Voy a ser autorreferencial, pero